recuerden que este es un espacio para reflexionar, para analizar y para retroalimentarnos unas a otras, y también donde podemos conocer los comentarios y las opiniones de otras mujeres. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá, y vamos a empezar. Tenemos hoy, como siempre, puras invitadas de lujo, por supuesto, no es la excepción. Tenemos a una colega con muchísima experiencia trabajando pues en la prevención del suicidio. Ella es Dulce Alondra Liévano Moreno, es psicóloga clínica y educativa con especialidad en suicidología, ganadora del Premio Nacional a la Mejora Continua 2020 y creadora de la clínica EMA. Ahorita nos vas a decir qué significa EMA. Sí, claro que sí. Que es una clínica de emergencia psicológica para la atención de conductas y riesgo suicida en la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, Dulce, bienvenida. Gracias. Y pues bueno, vamos a compartir un rato con ella, vamos a platicar, y justamente vamos a platicar hoy acerca de del suicidio, de los mitos, de por qué es lo que predomina mayormente, cómo una mujer decide o toma este camino de suicidarse, ¿no? Ese es como el tema central, o sea, ¿por qué las mujeres? ¿Qué es lo que predomina? ¿Cuál es el factor que detona mayormente los suicidios en las mujeres, ¿no? Eso es lo que vamos a platicar un poquito, pero bueno, primero queremos que Dulce se presente, que nos comparta un poquito esto, ¿qué es EMA? ¿Qué significa EMA? Ok, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy bonito saber que existen estos espacios para la libre expresión, que cada vez está aperturando más los espacios donde podemos llegar a hablar cómo son realmente las situaciones que vivimos allá afuera y cómo está esa realidad y lo que hemos podido ir contribuyendo para estas prevenciones, en este caso pues del suicidio. EMA significa Emergencias Mentales para Adolescente. Entonces EMA, esta clínica, es de especialidad en la prevención y atención de los casos de suicidio en adolescentes de nuestro estado, que lamentablemente pues hay cifras muy elevadas de tanto de intentos como de suicidios consumados en la población chiapaneca. Entonces pues de ahí es donde surgió el interés por crear un espacio especializado donde las personas pudieran pues llegar a atenderse, a hablar, a conocer, y no solo es este espacio dentro de una clínica, sino que también el trabajo que se hace fuera en sociedad para la prevención. Excelente, muchas gracias, Dulce, por compartirnos un poquito más acerca de la clínica EMA, y vamos también a introducirnos al tema todas para que podamos ir como conociendo qué piensan las mujeres, qué dicen las mujeres, qué opinan acerca de estos factores detonantes del suicidio. Vamos a ver una cápsula. Como ya es costumbre en el programa, vamos a iniciar con la cápsula para ir introduciéndonos en el tema. Adelante, por favor. Hola, tengo 19 años y yo pienso que el suicidio en las mujeres se debe principalmente al estigma social acerca de la depresión, principalmente causada por la violencia de género. Tengo 21 años y considero que las razones que llevan a las mujeres a terminar con su vida son debido a los problemas psicológicos que éstas pueden llegar a tener, ocasionados por diferentes factores. Uno de ellos puede ser la violencia y el abuso que se ejerce sobre ellas. Razones: el que las mujeres deciden terminar con su vida es el desempleo y la violencia que se ejerce desde el hombre hacia la mujer, limitándola en muchas ocasiones a desempeñarse como madre, a desempeñarse como profesionista, o viviendo violencia económica, violencia física o violencia psicológica, que son situaciones que tenemos como normales o que la sociedad ha normalizado en mucho tiempo, y deciden callarse porque entonces no son consideradas como buenas esposas o como buenas madres o como buenas hijas. Después de ver la cápsula, nos ha quedado claro que obviamente hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, pues no nada más físicas, ¿no? Básicamente hablando de las conductas suicidas.
¿Por qué crees o a qué se deben estas diferencias entre hombres y mujeres para detonar una conducta suicida? Y pareciera que este es un tema aislado, ¿no? Que solo hablamos de suicidio y ya no podemos hablar de ninguna otra cuestión, pero realmente hay una gran relación entre muchos factores de riesgo, les decimos nosotros, y va muy de la mano con la violencia de género que se ejerce, como lo decían en la cápsula. O sea, sí, es uno de los factores que más vemos predominante, que lleva a una mujer muchas veces a tomar la decisión de autodañarse o de terminar con su vida. Aquí se marca mucho en cuanto a las atenciones, por ejemplo, si bien un número mayor de mujeres son las que asisten a atención, y esto claramente hablando de los grupos privilegiados, los llamemos así, en el grupo donde nos encontramos verdaderamente, porque sabemos que hay sectores que están totalmente alejados del acceso a la salud, del acceso a la educación, eso lo sabemos. Entonces, un grupo de mujeres es el que más acude a la atención posterior a un intento de suicidio. Ahí sí podemos empezar a marcar las diferencias, que son las mujeres quienes tienen más intentos de suicidio, pero son los hombres quienes llegan a consumarlo más. Y esto es algo meramente cultural, y no solo se da en nuestro estado, y no solo se da en México, sino a nivel mundial, y viene desde los roles de género, desde cómo la sociedad nos ha inculcado, nos ha dicho cómo debemos ser y cómo debemos actuar. En ciertos espacios se le permite de una manera, digamos, a la mujer expresar su emoción, o digamos que no está tan mal visto que una mujer llore, ¿no? O sea, ok, porque estamos etiquetadas como pues las sensibles, las débiles, pues las que nos enojamos, las histéricas, entonces no está tan mal visto que se exprese. Entonces, tienden a que cuando están inmersas en situaciones de violencia, y aquí una cifra muy alarmante pero real, y que me gusta compartirlo porque debemos hacer conciencia de estos temas, es que la gran mayoría de las mujeres que llegan, al menos que han llegado a mí a una consulta, digamos que el 80% de las mujeres llega con una historia de abuso sexual o violación en su infancia, y que en la adolescencia o en la edad en la que se encuentran actualmente siguen conviviendo con su agresor, porque su agresor está dentro de la familia, o fue el papá, o fue el hermano, o fue un tío, o un amigo muy cercano de la familia. Y entonces cuando se es niña y se llegan a estas agresiones, a este abuso sexual o violación, muchas veces son calladas, muchas veces son ignoradas, muchas veces no son validadas esas emociones. Entonces, no pueden expresarlo de una manera correcta, vemos la rebeldía, vemos cambios de conducta, pero en la adolescencia, cuando ya se puede, digamos, gritar un poco más, es cuando se desborda esta emoción, es cuando este recuerdo está ahí más presente y es cuando llega una crisis suicida. Y entonces vemos a muchas mujeres intentando hacerse daño o quitarse la vida. Ok, entonces decías hace rato, bueno, las mujeres son las que tienen más intentos, sí, y los hombres son los que más lo logran, ¿no? ¿Por qué cuando una mujer intenta suicidarse, después de cuántos intentos consigue suicidarse y qué detona ese suicidio finalmente? Pienso en la falta de atención o la falta de expresión de emociones. Sí. Para llegar al suicidio hay toda una ruta. No pensemos, y eso es un mito muy grande, no pensemos que el suicidio es de un día para otro y ya. O sea, nadie lo vio, no hubo señales, no me percaté. Por lo general siempre hay señales atrás. Entonces se inicia desde una ideación, desde un pensamiento, una ideación. Hay gestos suicidas, y esto es lo que más cometen las mujeres, los gestos suicidas, el famoso cutting. Hemos visto a muchas adolescentes, niñas o mujeres adultas que se empiezan a cortar, ¿verdad? Transformando esa emoción, digamos, ese dolor psicológico a un dolor físico que ellas consideran que pueden controlar, que es más visible y que se va a calmar. El dolor emocional es más difícil de controlarlo. Entonces empiezan a cortarse, empiezan a lastimarse las muñecas, el abdomen, las pantorrillas, y esto es como ese desahogo, como esa llamada de atención de decir, necesito ayuda, no lo puedo expresar verbalmente, tal vez por la situación que estoy viviendo en casa, porque no tengo mi grupo de apoyo, porque mi red no está fortalecida,
porque quienes están siendo mis factores de riesgo es mi propia familia, mi propia pareja, mis propios hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. No lo puedo expresar verbalmente, pero sí lo hago mediante gestos. Y muchas veces estos gestos pues van en aumento. Y de un corte que se hacía tal vez con un alfiler o con algo, un instrumento no tan filoso, no tan que produjera tanto daño, pues se va incrementando. Entonces no quiero generalizar o poner una cantidad de a los 5 intentos, entonces ya lo va a lograr. No, pero sí podemos decir que entre intento, entre gesto y gesto, llegan muchas veces a cortarse en lugares exactos donde propician la muerte. Entonces, de estas llamadas de auxilio viene este desenlace. Bien, ¿y hay algún mito sobre el suicidio? Algo que se crea, ay sí, por eso es que las mujeres se suicidan, por alguna creencia. Y está bien visto, y hay muchos mitos alrededor del suicidio y que nos van impidiendo muchísimo el llegar verdaderamente a la población vulnerable. Desde el no hables de suicidio con nadie porque vas a incitarlo o vas a ponerle ideas en su cabeza. Entonces, eso inclusive lo escuchamos entre profesionistas de la salud, ¿no? De que no hablemos de esos temas porque pues no les vayas a poner ideas después, ¿no? Entonces, desde el que las personas que se van a suicidar o que cometen un intento, pues no lo andan diciendo, simplemente lo hacen y ya. Entonces eso no nos permite llegar a tiempo muchas veces con la ayuda profesional. Y en el caso de las mujeres, pues las emociones son tan normalizadas de decir, está así porque está en sus días, ay, porque es mujer, entonces esa emoción que está expresando, pues nada más está chantajeando. Realmente no se está sintiendo así, realmente no va a hacer nada. ¿No? Es una etiqueta muy, muy grande que tenemos y ante toda la sociedad, ¿no? De ser mujer, pero que muchas veces limita a que una persona, una mujer que se siente vulnerada, que se siente en crisis, que se siente mal, pues pueda acudir a la atención. Y esta, como muchos dicen, esta doble moral que se tiene en la sociedad, porque nosotros todos hemos visto en algún momento noticias acerca de un intento de suicidio en la colonia tal, o un suicidio en tal fraccionamiento, ¿no? Entonces los comentarios siempre son, qué tonto, qué cobarde, no, pues qué valiente, no, pues qué bueno, más oxígeno para nosotros. O sea, son comentarios con tanta falta de empatía que como profesionistas llega a veces a molestar porque dices, Dios mío, ¿dónde está esa empatía que se tenía o que se pretende tener en sociedad? Y aquí viene la incongruencia, la doble moral, digamos, hace, no sé, 1 año, 2 años, cuando una Miss Universo se suicidó. Después de que pasa esto, las redes y las noticias y todo estaba repleto de la salud mental es importante, la depresión es real, el suicidio puede pasar a cualquiera, y todo el mundo compartía estas noticias. Y tan a la par salió una noticia de que un vecino o alguien de mi localidad, de mi comunidad, se intentó suicidar. No, pues es que este sí es tonto. No, entonces ahí viene, no es necesario ser una figura pública, no es necesario tener un superpuesto en sociedad para que sea validado lo que se está haciendo. Claro. Entonces desde ahí nos impide muchas veces pues llegar a la prevención y se empieza a estigmatizar, se empieza a etiquetar y todos estos mitos que hay alrededor del suicidio. Por supuesto, y sobre todo ahora pensaba en que invalidamos los sentimientos, sí, ¿no? Socialmente se invalidan, sí, los sentimientos y las emociones, sobre todo cuando se trata de mujeres de todas las edades, justo por esto, ¿no? Porque dicen, bueno, es que está en sus días, sí, ya se le va a pasar, o sea, está llorando porque es que sensible, la depre. Sí. Y entonces se invalidan justamente estas emociones, ¿no? Y pues bueno, la red de apoyo, cuando no está sólida la red de apoyo, pienso que las mujeres en soledad tienden a suicidarse más, sí, que cuando hay una red de apoyo más sólida. Sí, claro. Hay una frase que me gusta mucho y siempre la comparto en las presentaciones cuando hacemos. El dolor más tenebroso es aquel que permanece en silencio. Y no solo cuando se está solo, digamos, alejado
de que, no tengo una familia o no tengo mis amigos, no necesariamente vivir solo, no, sino estar rodeado de mucha gente, pero sentir esa emoción del dolor, de la soledad. Y pareciera que no, que no se toma muy en cuenta, pero efectivamente nuestra red de apoyo, que la pueden conformar tanto nuestros amigos, nuestras amigas, o nuestra familia o nuestra pareja, es sumamente importante. ¿Cuándo llega el suicidio a la vida de una persona? Cuando se desvincula, cuando se desvincula de su sociedad, llámese familia, amigos, trabajo, está desvinculado. Puede funcionar, ¿no? Hablábamos esta vez que pasó lo del mes de la depresión, bueno, el 13 de enero, que fue el Día Mundial de la Prevención de la Depresión, hablábamos que muchas personas viven, y sobre todo mujeres, viven bajo depresiones funcionales. Por la carga social que se tiene, se puede estar inmersa en un trastorno depresivo, pero tener la responsabilidad de funcionar como mamá, de funcionar en el trabajo, de funcionar como pareja. Y entonces esto te limita a que pidas ayuda, a que veas por tu salud, porque pues tienes estas responsabilidades que socialmente te dice cómo lo vas a dejar de hacer, cómo vas a dejar de ser mamá, cómo vas a dejar de trabajar, ¿no? Tienes responsabilidades que cumplir. Entonces ahí vamos cortando nuevamente, invalidando estas emociones. Y poniéndonos una máscara. Así es, así es. Sí, bueno, muy interesante. Ya hablábamos un poco de los factores de riesgo o los detonantes que llevan a las mujeres a decidir terminar con su vida. En tu experiencia, ¿cuáles son estos factores detonantes? Mayormente, ¿cuáles ustedes pueden o tú has podido detectar en consulta, en atención? Hay 3 principales que les puedo mencionar. La violencia en cualquiera de sus formas, violencia psicológica, física, económica, sexual. Las adicciones, no solo el consumo propio, sino estar inmerso en un ambiente de adicciones, es decir, que la familia lleve a las adicciones, y estas dos van muy de la mano, la adicción con la violencia. Hemos visto muchos hogares donde hay adicciones y que después se llega a la violencia física, ¿no? Y tenemos, en mi caso que trabajo con las adolescentes, he tenido muchos pacientes que me llegan a decir: licenciada, por favor dígale a mis papás que se separen, que se divorcien, porque ya no tolero los gritos, porque ya no tolero los golpes. Y muchas veces no son golpes que se reciben de manera personal, sino que se ve que se están ocasionando en casa, ¿no? Y este abandono muchas veces personal, ¿no? Algo que se tiene mucho por ser mujeres, el abandonarnos, el dejar de ser en mi individualidad, porque tengo que formar parte de una familia, porque tengo que formar parte de una sociedad. Entonces se me empieza a poner esas máscaras para funcionar en otras áreas y pues me olvido, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos cachado? Porque tenemos que regresar a lo simple. ¿Cuántas veces no nos hemos cachado o hemos visto mujeres que dicen: no, es que yo enferma tengo que ir a trabajar? O tenía una super enfermedad y no me había dado cuenta hasta que mi cuerpo dijo: ya no. Entonces hasta ese momento fui al doctor y resulta que pues ya tenía muy avanzada una enfermedad. Entonces dejamos de vernos en nuestra individualidad, de realmente tener ese cuidado hacia nosotras mismas con tal de poder funcionar como la sociedad nos marca, ¿no? Y eso es una gran carga. Por supuesto, nos olvidamos del autocuidado, ¿verdad? Por cuidar a otras personas. Así es. Y pensaba también en este asunto de cómo invalidamos tanto los sentimientos y las emociones, que en ocasiones cuando se acercan a decirnos el malestar que tienen, decimos: ay, échale ganas. Oh, sí. Tú puedes, no te rindas, sé fuerte. Ay, yo pasé por lo mismo y mírame. Exacto, exacto. ¿Y qué tan, de qué puede servir estas palabras? ¿Qué tan valiosas son? ¿O qué? ¿O no son valiosas? No, sí, efectivamente, son como que palabras aprendidas, ¿no? Como ¿cómo estás? Bien. Esas contestaciones, Sí.
tan aprendidas que nos han dicho que así tiene que ser. Claro. ¿No? Entonces el échale ganas, yo pasé por lo mismo y no pasa nada, todo pasa, o sea, en ese momento cuando la persona, digamos, está pasando por una situación verdaderamente dolorosa, y aquí hago mucho énfasis, el dolor no se mide, ¿okay? El dolor no tiene que ser igual para todos, lo que a mí me causa dolor no te tiene que causar dolor a ti, y eso no quiere decir que lo mío sea más fuerte o más válido que lo tuyo. Todos somos seres humanos individuales con historias de vidas diferentes, entonces un estímulo me va a provocar emociones distintas a la de los demás. Por eso no hay una medida del dolor. No puedo decir, si tu dolor se encuentra en el 8, entonces es válido y hay que atenderse. No, desde que nos está causando ese malestar, entonces ya podemos decir, hay que buscar ayuda, ¿no? Pero no, esas palabras vacías no funcionan, porque cuando la persona se encuentra en esta crisis, sucede el fenómeno de visión de cono, ¿no? O sea, yo estoy enfocado en lo que me está causando el malestar, yo no veo lo que está alrededor. Eso de por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo, por mira esto, no funciona, porque la persona está enfocada en lo que le está causando un malestar emocional. Y así que puede tener muchas cosas alrededor, pero no las va a lograr ver. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando no tenemos nada que decir, no es necesario decir, no es necesario acercarte a la persona y dar todo un discurso motivacional o contarle de tu experiencia, porque así fue, no es necesario. Con el simple hecho de estar ahí y de hacerle saber, aunque parezca eslogan de comercial, en el hecho de hacerle saber a la persona, si en algún momento me necesitas, estoy aquí. Y tal vez en ese momento no te diga nada, o te diga estoy bien, pero que sepa que tú vas a estar ahí. Claro. Que al otro lado del teléfono haya alguien que lo puede escuchar, ¿no? Y nunca recomendamos el sí, mira, tú cuéntale tu historia para que vea cómo tú saliste adelante, que no dar consejos, ¿no? Eso pues va a ser, sí, muchas personas que nos podemos topar en nuestro día a día, pero que realmente no forman parte de nuestra red, sino el saber que hay un hombro ahí al lado del tuyo y que no necesitamos todo un discurso para que la otra persona sepa que estás ahí. Ya. Esto justo me hace pensar que, bueno, no todas las mujeres tenemos acceso a una atención terapéutica. Ya hablábamos de mujeres privilegiadas. Creo que solamente no sé qué porcentaje de la población, pero es muy bajo el porcentaje que pueden tener acceso a una atención psicológica. Mayormente nos acercamos a nuestra amiga, nos acercamos pues a la vecina, a la comadre, a mi mamá, a mi hermana, ¿no? Y qué importante es que podamos platicar de esto, y ojalá que muchas mujeres estén como viendo esto que tú nos estás diciendo, porque qué importante es esa palabra, acá estoy si me necesitas, ¿no? Y ya, solamente es eso y nada más, no estar como, mira, te aconsejo que hagas esto, sal, camina, corre, ve a ver los pajaritos, el cielo que está azul hoy. Digo, igual y es válido, pero creo que es más válido esto que tú decías, ¿no? Acá estoy si me necesitas, ¿no? Sí, claro, porque pues desgraciadamente nuestro ritmo de vida, de trabajo, de lo que sea, pues a veces no nos permite estar tan cerca de las personas que queremos. Hablando de amigas, por ejemplo, yo no veo tan seguido a mis amigas, y realmente yo creo que el año pasado nunca nos vimos, pero yo sé que si levanto el teléfono, que si envío un mensaje, yo sé que ahí está, y eso es más valioso que el estar todos los días mandando mensajes, escribiéndonos o viéndonos. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, y que por eso celebro mucho estos espacios que son para mujeres, y aunque se cansen de decir que todo es para la mujer, no importa, porque el verdaderamente crear esa conciencia, o muchas veces esa deconstrucción en el que entre mujeres no nos podemos llevar o nos vamos a atacar, no, que realmente se dé a conocer lo importante y lo valioso que es la red que se forma entre mujeres cuando estamos ahí para apoyar a otra, ¿no? Y muchas veces no tiene ni siquiera que ser cercana a mí o mi amiga o que de toda la vida, no, muchas veces nada más necesitamos ser seres humanos con empatía, con respeto hacia la emoción de la otra persona, hacia la vida de la otra persona. Claro. Y pues entre mujeres, qué mejor.
Por supuesto, y esta es una de las formas en que podemos ayudar a una mujer que nos está expresando ese dolor, ¿no? Ese malestar que tiene, ese malestar emocional. ¿Hay otras formas en que podemos ayudarlas? Sí, pues yo siempre digo, compartamos la información. Toda la información que se tiene, porque efectivamente no todos tienen esa posibilidad de llegar a una clínica, de acudir al hospital, de acudir a tal lugar. Pero si yo ya vi una información que me pareció interesante, pues lo comparto con quien lo esté necesitando, ¿no? En ese momento. Algo que aplico yo mucho con los niños y con los adolescentes es en una tarjetita, sencilla, en una tarjetita, poner 3 nombres de las personas que para ti sean de mayor confianza, 3 nombres con su número de teléfono. Y un tercer número que es el que nosotros manejamos como número de emergencia ahí en la clínica. Entonces, para que sepan que en algún momento que tengan alguna crisis, un conflicto y que no sepan a dónde acudir, que tienen a quién llamar, pero que si esos 3 números no les responden, siempre va a haber un número disponible para ellos, por ejemplo, porque pues ahorita el acceso que tenemos al teléfono, eso sí, pues ya, lo tenemos en todos lados. Entonces, en un WhatsApp, en un mensaje, en una llamada, pues saber que haya alguien más ahí del otro lado, ¿no? Pues dispuesto a escucharlos también. Por supuesto, que tengan como la seguridad de que hay alguien que les puede ayudar, que les puede escuchar y tan importante, yo siempre digo, regresar a lo básico de ver verdaderamente las fortunas que muchas veces tenemos, pero desde lo sencillo. ¿A qué voy? Muchas veces reparar lo que está, digamos, haciéndonos daño desde adentro es difícil. Y todo el mundo dice, sí, si vas a hacer un cambio, que sea de adentro hacia afuera. Pero realmente ese proceso es doloroso y es difícil. Y entonces muchas veces tenemos que empezar poniendo en orden lo que está afuera, lo que podemos ver, donde podemos transformar el cambio. Y ese cambio viene desde lo básico, desde cómo me hablo, desde qué es lo que estoy consumiendo, porque algo, y ahorita que regresando un poquito a los factores de riesgo, algo que he visto mucho con las adolescentes ahorita, es esta influencia de las redes sociales, de estos cánones de belleza y de todo lo que se tiene, y hay realmente una desvalorización de ellas mismas al no cumplir con esas expectativas que me dicen las redes sociales, que muchas veces esto, orillado obviamente a familias periféricas, familias pues que están muy ausentes, pues los lleva a muchas conductas de riesgo, ¿no? Entonces, verdaderamente cuidar lo que consumimos, o sea, lo que vemos, o sea, siempre digo, tan importante el alimento que entra a nuestro cuerpo como los pensamientos que entran a nuestra mente. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es lo que estoy viendo en el teléfono? ¿Qué es lo que estoy viendo en la televisión? Desde lo básico. Todos los mensajes que nos llegan de una u otra forma, ¿no? Y bueno, desde algo a modo como muy personal, como ya más dirigido, ¿qué podemos hacer si tenemos alguna conducta suicida, ¿no? O si la descubrimos, si ya la sentí latente? Pues así como tienen este centro integral pero, o sea, de verdad que está como que ahí lo tenemos a esta disposición, y así como tenemos también la clínica de Mayo, sí las invito a que si en algún momento identificamos en nosotros mismos o en alguien más que está pasando por estas conductas de riesgo, siempre acercarnos, o sea, siempre acercarnos a hacerle saber a la otra persona que estamos ahí, o si yo soy la que está pasando por ahí, que sepa que están estos espacios, que contamos con estos espacios, que pues al menos en la clínica esta atención es totalmente gratuita, ¿verdad? Yo sé que hay muchas regiones donde tal vez no podamos llegar, pero sí estamos a través del teléfono, sí estamos ahí pendientes, entonces que sepan que pueden acudir y que no están locos, que no son cobardes, que no son valientes por estar sintiendo lo que están sintiendo, por haber tenido un pensamiento en algún momento de ya no puedo más. No es salir por la puerta falsa, como dice todo el mundo, pero sí hay más opciones, siempre hay más opciones, y muchas veces hay que entender que solo no podemos, que necesitamos esta red de apoyo, pero que si no puedo formar esta red de apoyo en mi comunidad o donde estoy viviendo, pues a veces habemos especialistas ahí que sí estamos dispuestos
a estar con la otra persona. Excelente, muchas gracias, Dulce. Ya vamos a poner por ahí en la página también el link para que nos redirijan a la clínica EMA, para que también tengan la información de primera mano, dónde se encuentra ubicada, cómo pueden acercarse, cómo solicitar una atención ahí directa con especialistas en prevención del suicidio. Pues gracias. Me quedo como con muchas cosas, pero vamos a ir ahorita, tenemos creo unas preguntas, unos comentarios por ahí que nos están haciendo en el chat en vivo, así que vamos a darle paso a que nos lean esos comentarios, por favor. Ok, bueno, tenemos muchos corazones para ustedes y tenemos varias preguntas y comentarios. Voy a empezar por los comentarios y luego ya, si les parece, les hago cada una de las preguntas y la van respondiendo. ¿Sí? Bueno, dice, excelente tema, un saludo a todo el equipo desde Comitán, saludos a todos en el estudio, excelente tema, saludos desde Zacatecas. Es muy importante al momento de detectar algún síntoma buscar ayuda profesional. Saludos, abrazos y saludos. Hoy en día existen muchos suicidios en niños y adolescentes. Y va la primera pregunta. Gracias por esta información tan valiosa, Liv Dulce. ¿Nos podría decir dónde queda esta clínica EMA y cómo le hace una persona para acudir y recibir la atención especializada? Y en caso de no poder ser tan inmediata, ¿qué podría recomendar para salvaguardar la vida en los periodos de crisis? La primera pregunta. Ok, la clínica está dentro del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, pues lo conocemos como el Hospital de la Mujer, aquí en Tuxtla, sobre la 9ª Sur y calle Central. Al interior del hospital, ahí estamos. La atención es totalmente gratuita para las y los adolescentes que requieran esta atención. Tenemos números de emergencia, que les voy a dejar ahí también los números para que nos hagan favor de compartirlos. Son 2 números de emergencia que están activos las 24 horas del día, funcionan con WhatsApp, con mensajes normales o llamadas, para que cuando una persona necesita una orientación o está en crisis o quiere acudir porque pues ya detectó, nos puedan hacer una llamadita, enviar un mensaje, o por Facebook también, aparecemos como Clínica EMA, nos pueden enviar un mensaje y con gusto se le agenda una cita. Se les hace una valoración primeramente, porque al ser una clínica especializada, pues sí nos centramos en la prevención y atención del suicidio. Sabemos que hay más espacios también para otros tipos de atenciones, psicología general, los temas de violencia más específicos, ¿no? Nosotros nos encargamos exclusivamente de la atención y prevención del suicidio. Entonces, comparto los números para que los puedan compartir también ustedes. Una segunda pregunta. Nos dicen, qué bien que hay un espacio especializado para atender sobre este tema tan complejo. ¿En esta clínica también atienden a personas adultas o solo adolescentes? Nos enfocamos en siendo el trabajo de adolescentes. Muchas veces quisiéramos de verdad, y lo hemos hecho, hemos atendido a personas adultas. Digo, la crisis o el riesgo suicida está en todas las edades. Sin embargo, bueno, nosotros al formar parte de esta Secretaría de Salud sabemos que hay otro espacio especializado para la atención de adultos con alguna conducta de riesgo suicida. Entonces nosotros sí nos enfocamos en los adolescentes de 10 a 19 años de edad. Sin embargo, sí brindamos la orientación y la contención por teléfono para cualquier persona que nos llame, sea menor de 10 años o mayor de 19 años. Okay. Va una tercera pregunta y nos dicen, ¿son un grito de auxilio las conductas autolesivas? Sí, son un grito de auxilio, y muchas veces esta pregunta, por ejemplo, nos la hacen los papás cuando nos dicen, ¿y cómo sé si mi hijo nada más me está chantajeando o realmente está en un problema? Entonces yo siempre les digo, aún los chantajes se deben de tomar en serio, porque un chantaje es una emoción mal expresada mediante una conducta, digamos, no aceptable. No, pero me está pidiendo, me está diciendo que algo le está causando un malestar, y entonces estas autolesiones, hay para suicidios también, cuando hay un exceso de consumo de alcohol, cuando aquellas personas que manejan exceso de velocidad o que los vemos haciendo pues muchas conductas a veces ilícitas o comportamientos muy arriesgados. Entonces decimos, bueno, está diciendo, aquí estoy y necesito la ayuda. Algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre es que la ayuda no siempre se va a verbalizar, muchas veces va a ser mediante el comportamiento, y es ahí donde tenemos que estar muy alertas.
Okay, gracias. Bien, otra pregunta más y nos dicen, en la adolescencia, ¿cómo es que se hace presente estos primeros indicios de la problemática? Y bien importante porque muchas veces se tiende a normalizar el comportamiento del adolescente porque creemos que es propio de la edad. A ese le va a pasar, sin ni que tú no hubieras sido así. Si no se quiere bañar y no quiere comer y no quiere convivir o siempre está de mal humor porque es adolescente. Pero no, siempre tenemos que estar pendiente de estos cambios bruscos de comportamiento. Sí sabemos que se van a manifestar muchos cambios psicológicos, físicos, sociales en el adolescente, pero cuando realmente vemos el cambio brusco, o sea, eso sí se nota. Cuando tal vez el adolescente era extrovertido, muy sociable y de repente empezó como que a retraerse más, a no querer convivir, ya no le gustan las cosas que comúnmente le gustaban. Y un síntoma muy presente, una característica muy presente en los adolescentes y que nos dan un indicio de una conducta de riesgo suicida es cuando empiezan a regalar sus pertenencias muy queridas, ¿no? Los adolescentes tienden a tener que si la pulserita, que si el abrigo que me dio no sé quién, que si no sé. Cuando empiezan a regalar sus objetos es una señal como de despedida. Y ahí nos está diciendo que no solo ha pensado o ha tenido esa ideación, sino que probablemente ya tiene un plan elaborado de cómo va a cometer este acto. Entonces, eso es como que cosas que tenemos que estar muy, muy al pendiente. Ok, y una pregunta más, dice, referente a los adolescentes, ¿qué palabras podríamos utilizar para poderles apoyar y cómo acercarlos a un apoyo psicológico? Okay. Y bien difícil, ¿no? Porque muchas veces el adolescente no quiere asistir o con el que menos quiere hablar o con el último que va a hablar es con el papá o la mamá. Siempre va a ir primero con el amiguito, con el maestro. Es por eso las capacitaciones a docentes tan importantes también, porque son a quienes se les acercan muchas veces. Pero lo mismo que para cualquier otra persona. El hecho de que tu hija o tu hijo adolescente sepa que estás ahí, que tal vez no comprendas lo que está pasando, tal vez no te quiera contar en ese momento, pero que sepa que su hogar es un hogar seguro, que tiene un espacio seguro, que cualquier emoción que esté sintiendo es válida y de que, ay, no llores, o no estés triste, o tienes toda la energía, toda la vida por delante, o sea, ¿por qué vas a andar solo de mal humor? O sea, el por qué, en lugar de decir de dónde viene ese mal humor, ¿no? Realmente, cuando nace un adolescente decimos también nacen nuevos padres porque es un cambio total, ¿no? De los hijos que veníamos educando hasta cierta edad, de repente ya es un cambio monumental lo que sucede a nivel emocional con los adolescentes, pero siempre hacerles saber de que los papás están ahí y de que si en algún momento necesitan verdaderamente el apoyo, escucharlos, pero como papás no asustarnos, ¿no? Cuando nos cuentan algo, cuando verdaderamente nos expresan cómo se sienten, en lugar de decirles, ay no, ya no estés triste, ya no sé, mejor ponte a barrer, o mejor vamos a ir a... O sea, no, realmente comprender se trata muchas veces de aprender a escuchar, no de querer saber y de querer sentir lo mismo, no, es de saber escuchar lo que está pasando. Y pueda que tú como papá no tengas la respuesta y no tengas la ayuda a la mano, entonces ya van con los profesionistas. O sabes qué, hijo, pues no me quieres contar a mí, pero yo te he visto de tal manera, mira, te dejo este número por si te sirve cuando quieras hablar. Entonces, de esa manera podemos llegar a ellos. Bueno, tenemos más preguntas, más. Va una más y dice, ¿qué tipo de ayuda se necesita buscar en la atención profesional cuando vemos gestos suicidas en algún o alguna persona cercana? Y aunada a esta nos pone, ¿cualquier persona de psicología podría ayudar? Sí, todos los psicólogos estamos preparados para brindar esta ayuda. Sí, hay quienes tenemos esta especialidad en suicidología que nos enfocamos específicamente en la prevención, atención y posvención de los casos de suicidio, pero ¿qué tipo de ayuda se busca? Más del 90% de los casos de intentos de suicidio o toda esta gama, digamos, de conductas de riesgo suicida tienen un origen emocional, no neurológico. Por tanto, muchas veces el apoyo que se necesita es psicológico
y en el 10% de los casos combinado psicológico y psiquiátrico, porque viene derivado de una alteración neurológica, de una alteración endocrina, entonces pues ya se necesita la medicación de un psiquiatra. Pero a diferencia de lo que se cree, son menos los casos que necesitan atención combinada y más los que vienen derivado de una situación emocional. Ok, son 2 preguntas más. ¿Consideras que el bullying es un elemento para que los jóvenes tomen la decisión de suicidarse? Lamentablemente sí. Sí les puedo comentar que tenemos muchos casos en la clínica de pacientes, hombres y mujeres, que han tenido un intento de suicidio derivado del bullying que viven en la escuela. Pareciera que en lugar de que vayamos hacia adelante en estos temas que se hacen mucho hincapié, pues hay un gran retroceso, y sobre todo con este regreso a las aulas después de la contingencia, se han presentado muchísimas conductas de riesgo en las escuelas, porque recordemos que muchas veces son las aulas o la institución educativa donde la niña, el niño o el adolescente pues llega a manifestar lo que ya vivió en casa. Y si en casa se incrementaron la violencia, las adicciones, estos padres periféricos, pues requieren esta atención en la escuela, y es donde se llegan a despojar y viene esa cadenita, ¿no? Yo estoy siendo violentado en el hogar, pues entonces llego a violentar a alguien que considero más débil que yo. Entonces hay muchísimos casos de una alteración emocional o una conducta de riesgo derivado del bullying, y con todas estas noticias que muchos vemos en redes sociales, pues pareciera que cada vez está más presente en las escuelas los casos de bullying, y que no solamente quedan a nivel primaria, secundaria, inclusive a nivel licenciaturas. Hemos visto también esta discriminación que se da por cualquier condición diferente de la persona. Okay. Tenemos una última pregunta y nos dicen: ¿cómo o dónde aprender a saber escuchar y mirar el dolor? Okay. Eso es algo que desgraciadamente no nos enseñan en la escuela. No nos hablan de inteligencia emocional, al contrario, nos dicen hay emociones buenas y emociones malas, y siempre debemos estar felices, y pues esa no es la realidad. Realmente el saber escuchar y el saber comprender bien forma parte de esta inteligencia emocional, que es algo que trabajamos constantemente, que lo trabajamos en un consultorio de psicología también. Acuérdense que no necesitamos estar verdaderamente mal para acudir al psicólogo, es como que una herramienta básica de la vida que todos deberíamos de tener y de incluirlo en nuestro día de vivir. Es algo que vamos aprendiendo ahí, y al momento que vamos interactuando con las personas, cuando realmente nos despojamos de etiquetas, de prejuicios, de lo que me enseñaron, y empiezo sí a poner, no en duda, pero sí a cuestionar que si lo que me enseñaron realmente está checando con lo que yo soy ahorita o con quienes estoy conviviendo, o me está limitando para convivir. Entonces, al momento que nosotros convivimos con otra persona, lo aprendemos a escuchar verdaderamente. Hay algo que nosotros decimos en el caso de los adolescentes y de los niños: todo el mundo los oye, pero nadie los escucha. O sea, todo el mundo oye el ruido o el desastre o la mala conducta, pero nadie verdaderamente los escucha, se acerca a ver qué es lo que está pasando. Entonces, al momento nosotros de quitarnos, de despejarnos de todo eso que nos está limitando para convivir con otra persona, aprendemos a escuchar y a hablar menos, ¿no? Porque por lo general siempre queremos hablar y contar mi experiencia, y yo lo hice así, pero cuando realmente aprendemos a escuchar con todos nuestros sentidos, es decir, viendo a la otra persona, sabiendo que estoy dirigiéndome hacia esa persona, empezamos a comprender y a respetar el dolor de la otra persona, a ser empáticos. Y ser empáticos no es solo de, ay, me pongo en el zapato del otro, sí, no, pobrecitos, yo también la pasara muy mal. No, es saber que la emoción o la situación de la otra persona probablemente a mí no me mueva nada, porque yo no he pasado algo así en mi vida, pero la puedo comprender y la puedo respetar como si fuera mi emoción, haciendo mucho énfasis en el cómo, porque no es mi emoción, y si me engancho, pues tampoco funciona, ¿verdad? Pero yo creo que en esta convivencia es donde vamos aprendiendo, y sí se aprende diariamente, y también nosotros como profesionistas vamos aprendiendo de cómo escuchar y cómo comprender el dolor del otro, que la gran mayoría de las personas pues prefiere evitar.
prefiere evitar ver el sufrimiento, el dolor de la otra persona, porque pues tal vez me está recordando algo que yo no he podido trabajar, entonces mejor veo hacia otro lado. Okay, desde este lado son todas las preguntas. Bien, pues tuvimos ahora mucha audiencia y qué bueno, nos alegra muchísimo, la verdad. Nos alegra que nos estén escuchando, sobre todo cuando se trata de algo, o sea, no por demeritar las otras cuestiones que hemos trabajado acá, que hemos atendido en el programa, la verdad es que todo ha sido súper interesante, pero qué importante es hablar de prevención del suicidio y qué importante es tocarlo, sí, como las mujeres en todas las edades podemos suicidarnos. De todas las edades, o sea, creo que es muy importante que podamos hacer como hincapié en esta parte de que es necesario que validemos las emociones de las mujeres. No importa si tienen 5, 7, 9, 15 años, 20, 30, 50, la edad que tengan, tenemos que validar la emoción a cualquier edad, por supuesto también de las y los adolescentes, que sin duda se han incrementado las cifras de suicidios en adolescentes y es una situación pues muy triste, que también nos toca a las mujeres, porque bueno, entonces también pasamos con estas situaciones como mamás, no nada más como mujeres, también como mamás nos trastoca el asunto del suicidio, entonces qué importante platicarlo, desmitificarlo y saber que hay lugares en donde podemos acudir para hablarlo, que nos pueden escuchar y que podemos compartir, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál sería la reflexión final, Dulce? Pues aprender a escuchar, ¿verdad? Pero yo creo que me quedo con esta parte en la que iniciamos de validar las emociones, pero también las propias, ¿no? Empezando con las propias, porque se vale no estar bien siempre. Como mujeres, se vale en algún momento no querer hacer mi función que me toca este día, se vale. Y tan importante el espacio seguro que vayamos creando para nosotras, el autocuidado, ¿verdad? Desde, como les decía, desde lo que voy a comer hasta con lo que voy a alimentar mi cuerpo. No nos olvidemos que estemos llevando el rol que estemos llevando de mamás, de trabajadora, de amigas, de esposas. No nos olvidemos de ser mujeres y de todo lo que implica. Muchas gracias, Dulce, qué bien, no nos olvidemos de ser mujeres. Y pues bueno, vamos ahora, tenemos acá una costumbre y ya con eso vamos a cerrar el programa, la transmisión, bueno, el programa en sí, pero no nos vamos a despedir sin antes pedirte, por favor, que nos escribas un mensaje. Ahí tenemos unos papelitos. Ajá. Y lo ponemos en ese buzón, ahí nos han regalado mensajes nuestras invitadas. Y pues bueno, nos puedes escribir un mensaje pues motivacional. No, pues lo que tú quieras desearle a este centro, que pues apenas estamos empezando, pero que queremos como generar muchas cosas para las mujeres, generar unas nuevas historias para las mujeres, nuevas realidades. Entonces, lo que tú nos quieras compartir en este papelito y luego lo ponemos ahí en el... Voy a poner espero regresar. Excelente, claro que sí. Y mientras, pues yo les recuerdo que también, si no tuvieron tiempo de vernos hoy, no se preocupen, recuerden que ya está el canal de YouTube, donde pueden encontrar no nada más este programa, sino también los otros que han estado súper interesantes. Y en YouTube nos encuentran como Mujeres IGE. Busquen el canal, denle ahí a la campanita para que puedan estar al tanto de las actualizaciones, para que puedan disfrutar de los videos y para que, bueno, los puedan escuchar. A lo mejor, no tenemos disponibles una hora, pero los podemos ir escuchando en el carro, en la oficina, mientras hacemos nuestras labores diarias. Entonces, no se pierdan todas estas cosas tan interesantes que platicamos acá con nuestras invitadas.
Y pues bueno, por supuesto también el video lo vamos a compartir para que puedan ustedes también disfrutarlo a través de nuestra página de Facebook. Ahí va a quedar. Para que lo reproduzcan muchas veces. Para que sí, por supuesto, a lo mejor necesitamos, ¿no?, reproducirlo muchas veces para introyectar cosas tan importantes como pues el asunto del autocuidado, ¿no?, el asunto de no dejar de ser mujeres, que de repente se nos olvida, ¿no?, nos perdemos en tantos roles que jugamos las mujeres. Entonces es bien importante que también recordemos esta parte, no dejemos de ser mujeres. Y recuerden que otra realidad puede ser diferente para nosotras las mujeres. Muchas gracias, gracias Dulce, y nos vemos hasta la siguiente transmisión.